viene la obtención de los estadísticos descriptivos, ¿sí? Viene la agrupación de datos, que también venían ahí en su ejercicio. Viene una tabla de frecuencias, ¿no? Que ustedes de hecho hicieron una que tenía la opción de histograma de frecuencias. Viene una curva de normalidad, ¿no? Y a lo mejor aquí lo más importante es que a nivel teoría, ¿no? Nosotros a lo mejor entendamos mejor ciertos conceptos. Ya veníamos platicando de las unidades de medida, ¿sí? De las diferencias entre prueba paramétrica y no paramétrica, ¿sí? De las características que tenía, ¿sí? Yo creo que lo más importante antes de poder nosotros hacer estadística inferencial, ¿sí? Es reconocer, ¿no? Que primero tenemos la descriptiva, que es lo que estamos llevando en este curso, solo estamos describiendo resultados, y pues la prescripción, la inferencia, la predicción viene en la parte inferencial, ¿no? La segunda estadística, y después la estadística inferencial se divide en paramétrica y no paramétrica, y ya había yo comentado eso. ¿Cómo yo agarro y determino si utilizo una u otra? Pues a través de test de bondad de ajuste o pruebas de normalidad, ¿sí? Cualquiera de las dos es lo mismo, ¿no? Entonces, para pronto, ¿qué hacemos allí? Nosotros comparamos, ¿no? Nuestros datos, ¿sí? Con la curva de Gauss, ¿no? O sea, esta es la dichosa curva de Gauss, es la base de la estadística en psicología, porque ya les venía diciendo que el comportamiento de pues de nuestros datos van hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Es decir, en sus extremos, el que normalmente utilizamos más como tema para entender o para reforzar este concepto, ¿no? De curva de normalidad es el famoso coeficiente intelectual, ¿no? Que es el punto de aplicación más importante, pero esta curva nos sirve para la creación de baremos en test psicométricos. Los test psicométricos son los que miden rasgos de personalidad, si alguien tiene ansiedad o no tiene ansiedad, depresión. Hay muchas opciones ahí en los test psicométricos, ¿sí? Y normalmente los test psicométricos nos dicen, mira, este cuate está muy mal, está medio mal, está mal, está en parámetros normales, está bien y estaría, bueno, muy bien, ¿no? Todo depende del enfoque del test, ¿no? Y todo esto pues se hace a partir de la estadística, ¿sí? Y de hecho incluso la teoría, ¿no? El propio concepto de psicopatología, ojo, no solo es la estadística, pero inicialmente se apoyó en esa idea, ¿no? Es decir, se apoya en la idea de que los extremos, ¿no? Pues son poco comunes y dependiendo del fenómeno que estemos hablando, a lo mejor ese extremo refleja un mal funcionamiento, ¿no? Nuevamente no es necesario solo como condición la parte estadística para decir algo es una psicopatología, sí, porque por ejemplo en dicho caso, pues ser feliz, ¿no? O sea, es algo extraño, es algo poco común, ¿no? Y no es necesariamente una psicopatología, o sea, no lo es, ¿sí? Pero entendamos que en muchos otros elementos sí que nos ayuda a determinar qué es normal y qué no es normal. También entender, ¿no? Que normalmente esta curva cambia con el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estos son parámetros, ahí está la palabra clave, ¿no? Que se establecen a partir de la propia población. Y entonces el CI normalmente se sitúa entre 90, 100 y 110, ¿no? O sea, vamos a decir que el coeficiente intelectual, sin profundizar mucho en qué es el coeficiente, solo vamos a entenderlo como la capacidad de las personas para aprender o para entender algunos conceptos teóricos y que es un buen indicador del desempeño académico o de actividades administrativas, pues a lo mejor de corte muy teórico guión práctico, ¿no? Así de toma de decisión. Sí, las personas que puntúan alto pues suelen tener buenos desempeños en la escuela o en este tipo de trabajos, ¿no? Obviamente no en todo, ¿no? No predice todo porque el CI no lo mide todo, ¿no? Entonces las personas entre 90 y 110 pues, es como normal, ¿no? O sea, como de, bueno, no sobresales, pero tampoco estás mal, ¿no?
Entre 80 y 90 pues serían personas por debajo del promedio, tampoco tendrían gran problema, ¿no? A lo mejor ya no serían médicos, ¿no? Ya tendrían muchos problemas, por ejemplo, en los procesos 9, un punto 3, un punto 2, cambia, ¿no? O sea, hay quien da mayores o menores cifras. Aquí el concepto es la densidad y la probabilidad, es decir, si yo agarro a 100 personas y esas 100 personas se comportan de forma perfectamente normal, yo debería tener a 68 personas en los valores entre 90 y 110 de coeficiente intelectual, ¿no? Debería de tener unas 13 personas por debajo del promedio, ¿no? Unas 2 personas muy por debajo del promedio y a lo mejor ni una, o a veces sí una, ¿no? Con una cuestión ya de discapacidad intelectual, igual del lado opuesto, ¿no? Debería tener 2 personas como muy por arriba del promedio, a lo mejor una o ninguna, porque vuelvo a lo mismo, es 0.1%, pues ya si arriba de 130, ¿no? Un genio. Entonces, ese concepto o esta situación o lo que nosotros conseguimos con esta curva, sí es graficar la densidad, ¿sí? Y esa densidad, bueno, nos va a dar muchos elementos, porque esta gráfica nace de la media, como podemos ver ahí en el centro, ¿sí? Esa como U, ¿no? Y luego tenemos la desviación estándar, ¿no? Que en este caso es, creo que es el signo sigma. En este caso, la desviación estándar nos daría esos parámetros, ¿sí? Y esto es algo que la mayoría de veces en los cursos de estadística no se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado estamos hablando de un concepto que es probabilidad. ¿Qué significa con probabilidad? Que es probable que nuestra curva, ¿no? Como las que yo tengo aquí, no se presenten de forma normal, ¿no? Puede ser que mis curvas no se parezcan a las de Gauss. Y si no se parecen a las de Gauss, no puedo utilizar estadística paramétrica, tendré que usar estadística no paramétrica, ¿sí? Y entonces eso es muy importante porque una cosa es describir los datos y otra que a partir de ellos haga inferencias e hipótesis y demuestre, compruebe o prediga, ¿sí? Entonces, llegar a la curva todavía es estadística descriptiva. Hacer la prueba Kolmogorov-Smirnov todavía sigue siendo estadística descriptiva porque es el paso antes de escoger la prueba paramétrica o la prueba no paramétrica que vayamos a hacer dependiendo lo que querramos hacer en nuestra investigación, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo las curvas de aquí no se parecen necesariamente a la de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor en estas curvas o los datos están muy dispersos, ¿no? Como la de este lado, ¿sí? O puede que los datos estén muy acumulados al centro, ¿no? Sí, eso puede ser pues la situación, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que si los datos están muy dispersos, entre más y menos una desviación estándar, no estaría el 68% de nuestros datos, sino estaría menos, ¿sí? Y si nuestros datos están muy concentrados en torno a la media, entre más y menos una desviación estándar, nosotros pues tendríamos más del 68%, porque entonces ahí el concepto de desviación estándar, que es una medida de dispersión, no, pues obviamente ya adquiere mayor sentido, ¿no? Vamos a ver esto como en español, ¿no? La curva de aquí, sí, es de los datos que yo tengo aquí inventados de depresión, ¿no? O sea, yo me inventé estos datos, quiero aclarar, ¿no? No son de una muestra real, ¿no? Son solo ejercicios de estadística, ¿no? Y entonces, si nosotros vamos viendo, ¿no? Esta curva está como muy planita, ¿no? Pareciera, ¿no? Entrando en un nuevo concepto que es una curva, platicúrtica, ¿sí? Como podemos ver aquí en esta imagen, ¿sí? Una curva platicúrtica, ¿sí? Es una curva aplanada, ¿no? Plati aplanado, como que suena igual, ¿sí? Una curva leptocúrtica, pues sería una curva como muy puntiaguda, ¿sí? Y una curva mesocúrtica sería como lo que queremos, ¿no? Como lo normal, ¿sí? Entonces aquí tenemos estos conceptos. Entonces aquí la idea, ¿no? Vamos viendo cómo aquí abajo también tiene
el -1, el -2, el -3, el 0, el 1, el 2, el 3. Ahorita explico ese concepto. El punto es que si nosotros vemos el tamaño de la curva, pues obviamente también estamos hablando de densidad. Entonces, desde aquí, ¿sí?, hasta acá, ¿sí?, hay menos datos, digamos, en la platicúrtica que en la leptocúrtica. La leptocúrtica, desde aquí hasta acá, hay muchísimos datos, hay muchos datos. Sí, entonces, ese concepto es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque hablamos de la dispersión y de la variabilidad. Al final, ¿no? La varianza es que tanto varían los datos entre sí, que tan separados están, y la desviación estándar es que tan dispersos, ¿no?, están con respecto a la media, ¿no? Entonces, ya volviendo y esperando haber entendido mejor este concepto, ¿sí?, ese más y menos desviación estándar puede ser un rango, ¿sí? Vámonos en el caso de la depresión, nos dice, bueno, la media es de 62, ¿ok? Así de simple. Y la desviación estándar es de 22. Si yo planteara, ¿no?, un rango, ¿no?, de eso, como viene en la teoría, pues yo te diría, ¿sabes qué? La media más la desviación estándar, pues me va a dar un límite superior, ¿no? Y la media menos la desviación estándar, pues me va a dar un límite inferior, ¿no? Entonces aquí tendríamos un rango entre 85 y 39. ¿Sí? Y vamos a apoyarnos un poquito aquí de una ilustración para entender un poco más el concepto, ¿no? Entonces yo le pongo aquí 39. Se fue loca esa curva. Además estoy así como poniendo una curva hacia a lo random, ¿no? Es así. Déjenme ponerle un poquito más de grosor y bueno, a lo mejor ya se ve mejor, ¿no? Y entonces ahí tenemos, ¿no?, la línea a lo mejor divisoria, ¿no? Y luego el 85, que a lo mejor estaría, yo creo que como por aquí, porque esto sería 90, pues yo creo que por aquí, por la mitad, sería 85. Y vamos a entender este concepto un poquito mejor, ¿no? Lo que nos dice la teoría, ¿sí?, es que si esta curva es normal, o sea, si su comportamiento es similar al de Gauss, ¿no?, al de la curva que él aquí nos está presentando, que él hizo y él inventó y él lo que tú quieras, ¿no? O sea, que es esta. Bueno, pues nuestros datos aquí deberíamos de tener el 68% de personas entre 39 de depresión y 85. Si yo tengo más datos, ¿sí?, es que la curva es leptocúrtica. Si yo tengo menos datos, es que la curva está aplanada, es platicúrtica. En este caso, la curva parece, visualmente hablando, que está aplanada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver realmente cuántos datos tenemos entre 39 y 85, ¿sí? Y yo me voy aquí a los datos de depresión, ¿sí? A partir de aquí tenemos datos de 39, ¿sí? Entonces vamos a contarlos, ¿sí? Bueno, aquí está haciendo otras cosas esta cosa. ¿Sí? Entonces yo los empiezo a contar entre 39, ¿sí?, y 85 datos, que serían todas estas personas, que sería hasta aquí. Son 89 personas, ¿no?, las que tenemos allí, ¿sí? Entonces nosotros, pues podemos decir perfectamente, ¿sí?, que tenemos, ¿no?, hay 89 personas entre 39 de depresión y 80. Habría que ver, ¿no?, cuánto por ciento es esto, ¿no? O sea, nos preguntaríamos, déjenme hacer más grande esto, ¿no? ¿Cuánto por ciento o qué porcentaje representan, ¿no? Y nos interesa saber si este porcentaje es mayor al 68%, porque, ojo,
¿Por qué 68, maestra? Porque 34.1 más 34.1, pues es 68%, ¿verdad? 68.2%. No, obviamente no, nunca vamos a tener curvas perfectamente normales, pero si nuestro porcentaje se acerca a ese 68%, ya la hicimos. Pues primero habría que determinar cuánto es el 100%, ¿no? El 100% pues nos va a ayudar a identificar cuántos datos tenemos. Nosotros aquí en depresión, ¿no? Tenemos un total, ¿no? Una cuenta de 130 personas. ¿Sí? 130 personas, ¿sí? Serían sí, nuestro 100%, ¿vale? 130 personas sería nuestro 100%, ¿vale? Entonces yo quiero saber, pues, cuántos son 89 personas, ¿sí? Y esto, pues, se puede hacer una regla de 3, ¿sí? Relativamente sencilla, ¿sí? Vamos a decir que es 89, ¿sí? Por 100, es un clásico, entre 130. Digo, eso es algo, pues sí, es una simple regla de 3, ¿no? Para sacar porcentajes. Y nosotros tendríamos muy curiosamente, ¿sí? Que efectivamente el 68% de mis datos, ¿sí? Están aquí, ¿no? Casualmente, ¿sí? Como nos dice la teoría, parece ser que el comportamiento va por allí. Solo que aquí hay un detalle, ¿no? La curva no solo es la primer desviación estándar. La segunda desviación estándar ahora sería menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar. ¿Sí? Eso le añade un 27.2%, no 68, y esa suma en total sería el 95% de mis datos. Entonces, en nuestro comportamiento también nos interesa la conducta de las colas, ¿sí? Si estas colas no tienen la suficiente inclinación, tampoco tenemos una curva normal, aunque el centro esté normal, ¿no? Y aquí a lo mejor ya nuestro rango cambia. ¿Por qué? Porque nuestro límite inferior y límite superior, aquí es para una desviación estándar. Entonces, para dos desviaciones estándar, pues tendríamos un comportamiento a lo mejor distinto. Y entonces aquí tendremos límite superior, límite inferior, y sería agarrar, ¿no? Irnos a nuestros datos. Aquí está, tenemos aquí no, tenemos la media, ¿sí? Que es esta. No, ay, Dios mío. Está muy, como que se movió raro este, mi resultado. No sé si alguien tenga algún comentario o alguien tenga alguna duda antes de que siga con esto, si se está entendiendo un poquito más el concepto. Todo muy bien. Ok, bueno. Repitiendo, ¿no? Tendríamos nuestro límite superior, nuestro límite inferior, ¿no? Le doy igual, ¿no? Selecciono la media, ¿sí? Luego le doy más. Vamos a poner un paréntesis 2 veces, vamos a multiplicar 2 veces la desviación estándar, ¿sí? Aquí también tendríamos la media, ¿sí? Menos restar 2 veces, ¿sí? La desviación estándar. Y entonces aquí tendríamos un rango mucho más grande, ¿no? Entre 16 y 107 deberíamos de tener el 95% de personas, ¿no? Vamos a ver cuántas tenemos realmente. Entre 16 y 107. Vamos a ver que sí, aquí ya es un poquito más grande, estaríamos incluyendo a estas personas. Sí, desde aquí le voy a poner otro color para que no se confunda. ¿Sí? Y luego estaríamos incluyendo en la parte de abajo hasta el número 107, que irónicamente aquí ya es donde empieza a haber detalles. Ya no tenemos a personas que se alejen 3 desviaciones estándar. Y entonces, bueno, contamos y resulta que son 128
personas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver a cuánto equivalen estos hay, ¿no? Déjenme ampliar un poquito esto, porque si no, yo lo veo bien, pero no sé desde qué dispositivo lo estén viendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hay, ¿no? 128 personas, ¿no? Y entonces, ¿cuánto porcentaje representan? Tenemos que son 130, son 100, bueno, equivale al 100%, ¿sí? Y tenemos aquí a 128. Aquí, bueno, pues yo puedo agarrar y hacer 128, ¿no? Por 100 entre 130. Vamos a ver, y en este caso, ¿no? Ya no nos parecemos tanto a la curva normal, porque aquí tendríamos que tener el 95% de nuestros datos. Y en realidad tenemos el 98%, lo que podría explicar por qué nuestra curva se ve como aplanada, porque las orillas deberían de estar un poquito más inclinadas, ¿sí? Después tenemos un dato muy interesante, ¿sí? Que es tal cual aquí el valor de la kurtosis. ¿Sí? En ambas curvas que hice, pues nos dice, ¿sabes? Que tiene esta kurtosis, ¿no? La kurtosis se interpreta de dos formas relativamente sencillas. Valores cercanos a cero, pues diríamos que es mesocúrtica o un cero exacto, que es muy raro de que eso suceda, ¿sí? Valores negativos se interpretan como una kurtosis platicúrtica aplanada, y valores positivos como una kurtosis puntiaguda o leptocúrtica, ¿no? Entonces aquí tenemos un menos 0.73, y entonces efectivamente podríamos empezar a interpretar nuestra curva y observar, ¿no? Que su comportamiento, kurtosis, ¿sí? Es platicúrtica, ¿sí? Yo ya puedo decir eso, yo ya puedo confirmar eso, tanto desde el entendimiento de los rangos y los porcentajes que están dentro, como desde lo que me dice el valor que nos consigue, ¿sí? Excel, ¿ok? Ese dato, ¿cómo se consigue, maestro? Bueno, pues es un dato así medio así grande y exagerado, ¿no? De hecho es bastante exagerado, ¿no? Porque tiene un valor elevado a la cuarta y es todo un drama, ¿no? Y de hecho la simetría, que es otro concepto importante, tiene una elevación, ¿no? A la, al cubo, ¿no? Entonces aquí tenemos la G, ¿no? Es la kurtosis, ¿no? Es 1 sobre el número de datos observados, ¿no? Multiplicado por la sumatoria de la frecuencia de los datos, cuando restamos xi menos la media, ¿sí? Elevado a la cuarta potencia sobre la varianza, ¿sí? Elevada a la cuarta potencia, ¿no? No es un dato tan difícil de conseguir, si es así como una operación medio larga, ¿no? Que no vería yo la necesidad de hacerlo. Ya la he hecho en anteriores clases, ¿no? Y efectivamente pues sale lo mismo que aquí en Excel, ¿no? Entonces, bueno, con que lo sepamos interpretar, con que sepamos que esa es la fórmula, pues no creo que se caiga un poquito, o no creo que se caiga el mundo. Y entonces, bueno, vamos viendo que el detalle de nuestra curva es que en las esquinas, ¿no? Tenemos más datos de los que deberíamos. Después tenemos el famoso coeficiente, ¿no? De asimetría, ¿sí? El coeficiente de asimetría, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice la teoría, ¿sí? El coeficiente de asimetría, ¿sí? Aquí está. Podemos tener una asimetría positiva, una asimetría, valga la redundancia, simétrica, y una asimetría negativa, ¿sí? Nosotros aquí estamos teniendo un valor negativo, ¿sí? Que sería la curva de este lado, en teoría. ¿Qué significa? Bueno, pues así como la estamos viendo, ¿sí? Creo que es relativamente claro, ¿no? Que tenemos, aquí está la media, ¿no? La media es la línea roja, ¿sí? Y parece, o aquí al menos en los ejemplos bueno, de que podemos encontrar en las imágenes de Google, en lugares así, ¿no? O en los libros, la literatura, pues hay muchos datos del lado derecho, y hay menos datos del lado izquierdo,
¿sí? Hay muchos datos del lado derecho y hay muchos otros del lado izquierdo. Esto tiene sentido si recuperamos nuestro intervalo anterior, ¿sí? Nuestro intervalo de 2 desviaciones, que debería de tener 95% y tiene más, ¿sí? Llega hasta acá, o sea, no tenemos ningún dato de 107, yo creo que llega un poquito más por aquí, ¿sí? Y luego tenemos el otro que es de 16, ¿no? Que es por acá. Entonces, si estamos dándonos cuenta, cuando llevamos al extremo las dos desviaciones estándar, hay más datos de, de esta desviación hacia la derecha, ¿sí? Ahí están todos, sí, digamos, están todos los datos que de esta desviación hasta acá, ¿sí? O sea, de aquí a la derecha alcanza todo, toda la totalidad, y de aquí a la izquierda, pues hay datos que no entran. Entonces, eso es lo que la hace simétrica negativa, que hay más datos, ¿sí? La media en este caso quedamos que es de 60 y... Déjenme ver de cuánto es la media, 67 creo que es. 64. Ah, 62. Se nos fue, pero no pasa nada, ¿no? Entonces la media estaría como por aquí, ¿sí? ¿Ok? Y en teoría, ¿sí? Ojo, esto es algo bien como curioso. Tenemos, ¿no? Más, o sea, todos los datos que van de ese extremo a deben de ser numéricamente hablando más que los de este lado, ¿sí? Cuando yo veo esta curva, ¿sí? Yo sé que de aquí a acá parece como más alargada y aquí parece más corta, ¿no? O sea, a simple vista es relativamente, pues, engañosa, ¿sí? Pero la realidad es que aquí los datos, al estar como más juntitos, ¿no? Tienen mayor densidad, y aquí al estar alargaditos así en forma de cola, tendrían menor densidad en los extremos, y eso es lo que la hace, digamos, simétrica negativa, ¿sí? Si yo tuviera más datos concentrados del centro a la izquierda y los datos más dispersos del centro a la derecha, porque ojo, esto es dispersión, estos datos de aquí son mayor dispersión, pues sería simétrica positiva, ¿sí? Ahorita nosotros lo que tenemos es simétrica negativa, ¿no? Y entonces vamos viendo a partir de dos análisis que nuestra curva no tiene un comportamiento normal, al menos los análisis gráficos y de dos estadísticos descriptivos que casi nunca se enseñan en la prepa, porque yo estoy seguro que todos ustedes en la preparatoria debieron de haber visto que era la media, la mediana, la desviación estándar, la varianza, o sea, no son conceptos nuevos para ustedes, ¿sí? La puntuación Z a lo mejor sí que es un concepto nuevo, ¿sí? Pero la puntuación Z va de la mano con lo que estamos haciendo aquí abajo, ¿sí? La puntuación Z, ¿sí? Vamos, yo hago el dato observado menos la media sobre la desviación estándar. La puntuación Z, cuando tenemos curvas normales, nos permiten calcular probabilidades. Digamos que en la tarea de la semana les voy a dejar un ejercicio que tiene que ver con las puntuaciones Z para que se entienda mejor, ¿sí? Pero sería el dato observado, ¿sí? Menos la media, que en este caso la media la tengo en la casilla J18, ¿sí? Vayan viendo cómo la seleccioné, ¿sí? Sobre la desviación estándar, que en este caso la casilla de la desviación estándar la tengo en J, que es 23. No lo estoy seleccionando, no lo voy a ver. Es 22. ¿Sí? Entonces, bueno, yo le doy aquí al... Ahí ya me está seleccionando. Ok, y entonces, bueno, aquí me da, por ejemplo, un valor de menos 2.05. ¿Sí? Bueno, yo obviamente aquí le doy doble clic y ya se jala. Y ojo, esto es algo muy interesante porque vamos viendo, ¿sí? Cómo el rango, por ejemplo, aquí de 16 me dice que está a más distancia de dos desviaciones estándar. Eso es lo que acabamos de conseguir. Entonces, o detalles de la vida, en teoría no entra en menos dos desviaciones estándar porque esto es más de dos desviaciones estándar. Nos da un valor de menos 2.01, ¿no? Y entonces no es cierto, no tenía yo tantos datos, ¿no? En realidad teníamos un dato menos, ¿no? Ahí se me patinó como la operación, ¿no? O sea, aquí en realidad tenemos 127 datos,
¿sí? Que representan el 97%, sigue siendo más del 95%, pero ya no se aleja como tanto del comportamiento de una curva normal. O sea, realmente es una curva que se parece mucho a la normalidad, es casi mesocúrtica, ¿sí? Es casi mesocúrtica, por eso su kurtosis está cercana a cero, ¿no? Y es relativamente simétrica, ¿no? O sea, realmente no es una curva tan exagerada, de comportamiento tan raro. Y entonces se hace difícil decir, oye, ¿esta es curva normal o no? O sea, ¿cuáles son los parámetros para decir, ¿esta es curva normal o no? Entonces, bueno, vamos viendo cómo la puntuación Z nos sirve de mucho, porque nos dice, ¿no? ¿Hasta dónde? Vamos viendo cómo, aquí, chequen, ¿no? Esto vale menos de 1, ¿no? O sea, hasta aquí tenemos el primer límite que hicimos al principio. Y vamos viendo cómo en color amarillo quedamos que era el rango de más y menos una desviación estándar. Esto ya es más de 1, 1.04. Entonces, 0.9, 0.9, 0.7, 0.6, todos esos datos quiere decir que están en el rango de más menos una desviación estándar. Que ojo, vamos viendo cómo yo la regué aquí en mi cálculo, porque lo hice como muy sencillo, como muy así, ahí se va. Pero en realidad, nosotros, entre más menos una desviación estándar, aquí hay dos datos más, ¿sí? Ojo, y dos datos menos. Volviendo a nuestro análisis, en realidad aquí tenemos 87 datos, en realidad aquí tenemos 129 datos, y por eso nuestra curva no es normal, porque entonces no contamos bien lo que hice yo al inicio, ¿sí? Y ahí a lo mejor el detalle, ¿no? O sea, que hay muchos datos ya cuando pasamos a dos desviaciones estándares, eso quiere decir que los datos están muy dispersos, ¿sí? Después tenemos un procedimiento que está larguito, ¿sí? Que es hacer una Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Una Kolmogorov-Smirnov, bueno, es una operación, les voy a pasar un tutorial porque ya vi la hora. No sé si me dé tiempo, ustedes díganme si lo trato de explicar o no en 5 minutos, si no, ya nada más les subo el tutorial. Es una prueba. A ver, ¿te escucho alguien? Sí, maestro, me escucho. Sí, entonces, ¿qué hago? ¿Sí lo explico o ya nos quedamos hasta donde llegamos con esta explicación? De hecho, si se pudiese también agregar el tutorial, estaría increíble. Okay, entonces hacemos las dos, me parece perfecto. Vamos a ver, una Kolmogorov-Smirnov es una prueba, ¿sí? Que nos permite descartar de una forma muy sencilla si tenemos o no tenemos un comportamiento de curva normal, ¿no? Tengo el tiempo ahí un poquito